David Copperfield, Charles Dickens. Mi querido Copperfield, dijo Traddles arrellanándose en el sillón, no extrañe que reclame su atención en primer lugar porque me consta el vivo deseo que le anima de arreglar todo lo satisfactoriamente que sea posible estos asuntos, y en segundo, porque mientras estos embarguen su atención, olvidará su dolor. Estoy a su disposición, amigo mío, contesté. Más que de mis propios dolores, debemos acordarnos de los de mi tía. Ya sabe usted lo que está sufriendo. Mucho, es verdad, mucho, exclamó Traddles. Desde hace 15 días llueven sobre ellas nuevos disgustos. Se pasa el tiempo corriendo las calles de Londres. A veces sale de casa temprano y no vuelve hasta la noche. Anoche mismo eran cerca de las 12 cuando llegó a casa. Lo que más me desespera es que se niega a decir la causa de sus penas. Mi tía me escuchó inmóvil. Algunas lágrimas rodaron por sus arrugadas mejillas. No es nada, David, no es nada, dijo poniendo su mano sobre la mía. Todo lo sabrás en su día. Inés, hija mía, ocupémonos en nuestros asuntos. Debo a Micawber la justicia de decir, observó Traddles, que si es cierto que nunca supo trabajar con utilidad para sí mismo, es incansable cuando se ocupa en asuntos ajenos. Confieso que no he visto nunca nada parecido. Si siempre ha vivido como estos días y hubiéramos de computar los años de vida por el ejercicio de la actividad, Micawber tendría hoy más de 200 años de edad. El ardor con que ha trabajado, la pasión con que se ha enfrascado día y noche en el examen de los documentos, libros y estados, la infinita cantidad de cartas que me ha dirigido, aunque nos estábamos viendo a todas horas, aunque no pocas veces me las daba por debajo de la mesa, cuando habría sido más sencillo y breve explicarnos de viva voz, es cosa que asusta. Cartas, exclamó mi tía, yo creo que las escribe hasta cuando sueña. Ricardo ha hecho también prodigios, continuó Traddles. En cuanto cesó de vigilar a Urias, vigilancia que llevó a cabo con extraordinario celo, se consagró a la defensa de los intereses del señor Wickfield y nos ha prestado servicios importantísimos. Nos ha secundado en nuestras investigaciones, ha efectuado 1000 comisiones y sacado copias de todo lo que nos era necesario. Siempre te he dicho, David, que Ricardito es un hombre muy notable, observó mi tía. Me proporciona un placer especial, señorita, dijo Traddles con delicadeza afectuosa a Inés, poder participar a usted que, durante su ausencia, su señor padre ha mejorado muchísimo. Libre del peso que le agobiaba a tanto tiempo y de los terribles temores que le asaltaban, no es ya el mismo hombre. Hoy puede concentrar alguna atención en los negocios. Nos ha ayudado a esclarecer varios puntos oscuros, sobre los cuales nos hubiera sido imposible formar una opinión precisa sin su ayuda. Pero vamos a los resultados, que expondré con la mayor brevedad y concisión posibles, pues sería excesivamente largo referir con detalles todo lo que espero conseguir. Claramente comprendimos que el objeto de Traddles era animarnos y tranquilizar a Inés con respecto a su padre. Veamos, prosiguió ordenando los papeles que había sobre la mesa. Hemos examinado el estado de nuestros fondos y puesto en orden cuentas muy embrolladas, sin mala intención, y otras que, además de haber sido embrolladas con manifiesta mala fe, adolecen del vicio de falsedad. Hecho el balance, resulta que el señor Wickfield podría hoy retirarse de los negocios sin dejar ningún pasivo. Bendito sea Dios, exclamó Inés con fervor. Pero el activo sería tan exiguo, aun suponiendo que vendiese la casa no le quedarían más que algunos cientos de libras esterlinas, que me permito indicar a la señorita Wickfield la conveniencia de continuar desempeñando la gerencia de las propiedades de que hace tantos años está encargado. Sus amigos podrían secundarle con sus consejos. Usted misma, señorita Copperfield, y yo... He pensado en ello, David, interrumpió Inés mirándome. Mucho valor tiene para mí el consejo de un amigo a quien tanto debemos y a quien tan agradecidos estamos. Pero creo que no podemos continuar al frente de los negocios.
No defenderé la idea, observó Traddles. He creído que debía insinuarla y así lo he hecho, pero haría mal insistiendo en ella. Lo celebro de veras porque la no insistencia me da la esperanza, casi la certeza de que opinamos lo mismo, querido señor Traddles. Y tú también, David. Libre mi padre de su pesada carga, ¿qué puedo yo desear? Sencillamente, verme alejada de un trabajo tan penoso y poder consagrarle mi vida, correspondiendo en la medida de mis fuerzas al amor y a los cuidados que siempre me ha rodeado. Hace muchos años que ese es mi único deseo y nada me hará tan feliz como la idea de que soy la encargada de nuestro porvenir y la seguridad de que mi querido padre no ha de verse sujeto a responsabilidades de ninguna clase. ¿Has pensado en lo que has de hacer, Inés?, pregunté. Mucho, David. He pensado en el trabajo a que he de dedicarme, trabajo que no me inquieta porque estoy segura de poder realizarlo. Todos los presentes me conocen y me quieren. Yo les ruego que no pasen cuidados por mí. Nuestras necesidades no son grandes. Si consigo alquilar nuestra casa y abrir un colegio, seré útil a mis semejantes y me consideraré feliz. Me sentí hondamente conmovido y no pude pronunciar una palabra. Traddles, no menos emocionado que yo, fingió que buscaba una nota entre los papeles. Nos ocuparemos ahora, señora, en la fortuna de usted, dijo Traddles, volviéndose hacia mi tía. Como usted guste, señor Traddles, contestó mi tía dando un suspiro. Deseo hacer constar que, si no existe, la nueva me dejará completamente tranquila, y si existe, no me disgustará recobrarla. Su fortuna ascendía, según creo, a 8.000 libras esterlinas, en consolidados ingleses. Precisamente. Y yo no encuentro más que 5, exclamó Traddles. ¿5 unidades o millares?, preguntó mi tía. 5.000 libras. Eran las que entregué, explicó mi tía. He vendido 3.000 de ellas, gasté 1.000 en tu instalación, David, y guardé las 2.000 restantes. Cuando perdí las 5.000 no quise decirte nada sobre las 2.000 que quedaban en poder mío. Preferí reservarlas para lo que pudiera ocurrir. Quise ver cómo soportabas las pruebas, hijo mío, y lo hiciste con dignidad, con resignación, con desinterés. Lo mismo hizo Ricardo. Nada me digáis porque tengo algo alterados los nervios. Nadie lo hubiese creído al verla tan erguida en su silla, con los brazos cruzados. Siendo así, dijo Traddles, radiante de júbilo, tengo el placer de anunciarle que hemos encontrado todo su dinero. Que nadie me felicite, exclamó mi tía. ¿Cómo se ha hecho el milagro, señor Traddles? ¿Usted creía que el señor Wickfield había abusado de ese capital? Ciertamente que sí, y por eso tuve a bien callarme. Ni una palabra, Inés. En realidad, sus consolidados habían sido vendidos en virtud de poderes otorgados por usted. No necesito decir quién los vendió ni con qué firma. El miserable osó afirmar más tarde y probar con números al señor Wickfield que había invertido aquella suma obedeciendo órdenes suyas. El señor Wickfield no ha tenido parte en este fraude, aunque su desgraciada debilidad hizo que pagase a usted durante algún tiempo los intereses de un capital que no existía. Y además echó sobre sus hombros toda la responsabilidad, añadió mi tía. Me escribió una carta insensata en la que se acusaba de robo y de los delitos más odiosos. Apenas la recibí, corrí a su casa, pedí una bujía y en presencia suya quemé su carta, diciéndole que me pagaría más adelante si buenamente podía hacerlo, y que, de no serle posible, me daba por pagada si en lo sucesivo velaba por sus intereses, siquiera por amor a su hija, mejor que hasta entonces. Si me dicen una palabra, me voy de esta casa. Quedamos silenciosos. Inés escondió la cabeza entre las manos. —¿Pero le ha arrancado usted ese dinero? —preguntó mi tía a Traddles. Hasta el último céntimo. Micawber se había provisto de pruebas tan aplastantes que el otro no ha podido escapársenos. Pero lo más notable es que,
Según parece, robó ese dinero más que para satisfacer su infernal codicia, para calmar el odio que le inspira Copperfield. Así me lo ha confesado. Dice que su pesar mayor es no haber dilapidado esa suma para hacer daño a Copperfield. Es particular, exclamó mi tía pensativa. ¿Y qué ha sido de ese hombre? Lo ignoro, respondió Traddles. Se marchó con su madre, que lloraba y suplicaba y me confesaba todas las hazañas de su hijo. Tomaron la diligencia de Londres y no sé más. Es decir, sé únicamente que Urias llevó consigo una buena dosis de rabia y de ansias de vengarse de mí. Me dijo que mi deuda con él apenas si era menor que la de Micawber, manifestación que tomé como un cumplimiento y así tuve el placer de manifestárselo. ¿Cree usted que es dueño de algún capital?, pregunté. Ah, de seguro, exclamó el interrogado. No me cabe duda de que, de un modo u otro, ha hecho su agosto. Pero creo también, y el tiempo le convencerá a usted si tiene ocasión de saber de él, que todo el dinero de que es dueño no ha de impedir que acabe mal. Es un hipócrita redomado. Dedíquese a lo que se dedique, ha de caminar siempre por senderos tortuosos. Vive en lucha perpetua contra sí mismo y la maldad es la compensación única de la violencia que se impone. Como quiera que para conseguir sus fines avanza arrastrándose, los obstáculos más insignificantes interpuestos en su camino le parecen montañas y como consecuencia persigue con su odio a los que le obstruyen el paso, aunque lo hagan con la mayor inocencia. Su conducta de hoy nos dice la que seguirá durante su vida entera. Monstruo de bajeza como él creo que no le he conocido jamás, observó mi tía. Sin dificultad se convierte en monstruo de bajeza quien pone los medios para hacerlo, observó Traddles pensativo. ¿Y el señor Micawber?, preguntó mi tía. Por mucho que lo elogie, nunca será bastante, contestó Traddles. Sin su paciencia, sin su perseverancia, nunca habríamos hecho nada de provecho. Ahora bien, si tenemos en cuenta los beneficios que hubiese podido obtener de Urias, lo caro que éste habría pagado su silencio, hemos de reconocer que obró bien por pura abnegación, sin móviles mercenarios. Verdad es, dije. ¿Qué cree usted que debemos darle?, interrogó mi tía. Antes de tocar ese punto, exclamó Traddles, he creído discreto omitir dos cosas con el arreglo poco legal, pues fuerza es reconocer que es poco legal desde el principio hasta el fin de este complicado asunto. Los pagaré firmados por Micawber por los adelantos de fondos que Urias le hacía. Deben pagarse, interrumpió mi tía. De acuerdo, pero ni sabemos cuándo vencen ni dónde están, observó Traddles. Es de temer que Micawber, antes de emprender el viaje a Australia, sea encarcelado por deudas. En cuyo caso habrá que pagar inmediatamente y libertarle. ¿A cuánto ascienden todos juntos? Micawber lo ha anotado con exactitud en su libro de cuentas y arrojan un total de 103 libras esterlinas y 5 chelines. Incluiremos esa cantidad en lo que le demos, dijo mi tía. Inés, querida mía, más adelante hablamos de la parte que te corresponde en este pequeño sacrificio. Precisemos. ¿Les parece a ustedes que demos a Micawber 500 libras esterlinas? Traddles y yo nos creímos obligados a tomar a un tiempo mismo la palabra. Opinamos que no se debía entregar a Micawber sino una suma relativamente pequeña en efectivo, aparte de liquidar sus deudas con Heep. Concretando más, propusimos tomar los pasajes para toda la familia, comprar todas las ropas y efectos necesarios y dar 100 libras esterlinas en metálico. Fingiríamos que tomábamos en serio el documento que Micawber quería firmarnos obligándose a pagar las sumas que le adelantábamos, suponiendo que sería conveniente hacerle creer que se hallaba bajo el peso de una responsabilidad. Añadí a estas observaciones que daría algunos datos sobre el carácter de Micawber a Peggotty, con quien sabía que podía contar. Peggotty podía encargarse a sí mismo de entregar más adelante a Micawber 100 libras esterlinas, aparte de las 100 que nosotros le entregaríamos antes de emprender el viaje. También me proponía interesar a Micawber en favor de Peggotty, a cuyo fin le confiaría la parte de historia de este último que creyera útil o discreto divulgar.
no dudando que se ayudarían y favorecerían mutuamente. Puestos de acuerdo sobre estos detalles, observé que Traddles miraba a mi tía con cierta inquietud, y entonces hube de recordar que Traddles nos había dicho que en su exposición omitió 2 cosas, y solamente de una nos había hablado. Su tía me dispensará y usted también, Copperfield, dijo Traddles, contestando a mi insinuación. Si abordo un asunto bastante espinoso, pero que necesariamente he de abordar. El día de la famosa explosión, quiero decir, el día en que Micawber desenmascaró a Urias, profirió algunas amenazas contra el marido de su tía, amigo mío. Mi tía hizo un gesto de asentimiento sin variar de postura ni perder la calma. ¿Fue quizás una impertinencia lanzada al azar?, interrogó Traddles. No, respondió mi tía. Existe, pues, una persona, le ruego que perdone la pregunta, una persona que puede ostentar ese título. ¿Puede Urias Heep perjudicar a esa persona? Sí, amigo mío. Con cara muy afligida nos manifestó Traddles que no se había ocupado en semejante asunto por carecer de datos y por tanto que no estaba comprendido en el arreglo, así como tampoco lo referente a las deudas de Micawber. Hizo presente que nada podíamos contra Urias Heep y que, si en mano de estaba el jugarnos una mala pasada, no dejaría de hacerlo. Mi tía guardaba silencio. Algunas lágrimas corrían por sus mejillas. Tiene usted razón, dijo al fin. Al abordar ese punto ha dado usted una prueba más de previsión. ¿Podemos hacer algo, Copperfield o yo?, preguntó Traddles. Nada, absolutamente. Mil gracias por su interés, David, hijo mío. Está tranquilo, no te preocupe la amenaza, que entre Micawber y familia, y sobre todo, no vuelvan ustedes a mencionar este asunto. Dicho lo cual, arregló los pliegues de su vestido y quedó erguida como de ordinario. Entró el matrimonio Micawber. Hemos tratado el asunto de su emigración, dijo mi tía. He aquí lo que proponemos a ustedes. Y les explicó lo que habíamos convenido, que los interesados escucharon con gran satisfacción. Para Micawber fue tan agradable reincidir en sus acostumbradas transacciones comerciales que salió corriendo en busca de oportunos pagarés. Cuán lejos estaba de sospechar el rudo contratiempo que le esperaba. 5 minutos después de haber salido, volvía escoltado por un agente de policía para decirnos que el hermoso edificio de sus ilusiones acababa de derrumbarse. Como teníamos previsto el caso, pagamos en el acto la suma reclamada por Urias Heep y 2 minutos después, Micawber redactaba los pagarés radiante de satisfacción. Era delicioso verle estampar su firma al pie con fruición de artista, retirarlos a distancia para apreciar el carácter de letra, apuntar en su agenda los totales y los vencimientos y contemplarlos, una vez terminada su obra, con la convicción profunda de que aquellos documentos eran oro purísimo. «Me permitirá usted, señor Micawber, que le dé un consejo», dijo mi tía. «Procure olvidar para siempre esa ocupación». «Señora», contestó Micawber, «el consejo que acaba usted de darme figurará en la primera página todavía virgen de nuestra nueva existencia. Pongo por testigo a mi señora. En cuanto a mi primogénito Wilkins, aprenderá que es preferible meter la mano en el fuego que manejar las serpientes que han inoculado su veneno en las heladas venas de su desventurado padre». Profundamente conmovido, contempló Micawber con mirada sombría las serpientes metafóricas que al cabo de un rato dobló y guardó en el bolsillo.